Muchachos, buen día, tardes. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes, doctor. Qué gusto verlos otra vez. ¿Están listos para la clase de hoy? No, sí. Espero que no estén desmotivados porque me van a desmotivar otra vez. Ya, chicos, comencemos otra vez. No se olviden poner, por favor, sus nombres completos en el chat. Los invito también a activar sus cámaras, como Ana Beatriz, que muy amablemente me está acompañando para que hagamos una clase más interactiva. En la clase de hoy, gracias, Vanderlandes. En la clase de hoy nos toca hablar sobre desastres. He elegido esta clase porque es una mezcla entre lo que vemos en el medio ambiente social y en el medio ambiente físico. Es una mezcla. Entonces, hay aspectos de ambos en el tema de hoy. No lo hemos visto en la teoría porque hemos hecho, en vez de desastres, una clase de retroalimentación. ¿Listos? Entonces, en cuanto a los desastres, ¿quieren hacer de esto una conversación o quieren que les comparta mi pizarrón? Comparta, doctora. Comparto. Bien. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, ya. ¿Qué pasa con los desastres? ¿A qué le vamos a llamar desastre? ¿Quién me puede decir? Un evento, un fenómeno causado por, ¿cómo puedo decir? Un fenómeno natural que puede dañar el medio ambiente. Muy bien, Gabriel. Un evento inesperado, tal vez. Muy bien, también Nidia. Entonces, con desastres nos referimos a fenómenos o situaciones. No siempre son inesperados, pero es una de sus características principales, porque cuando nos toman de sorpresa, estos fenómenos o situaciones pueden provocar más daño. Estos fenómenos o situaciones tampoco son necesariamente naturales, hay todo tipo de desastres. Pero la característica importante de estos fenómenos o situaciones es que rompen el equilibrio entre el hombre, o sea, los humanos, y su medio ambiente. Esta es una característica importante. Entonces, cuando suceden desastres, nosotros ya no estamos en equilibrio con esto que nos rodea, con el medio ambiente físico o social. Hay una ruptura que puede generar riesgos y vulnerabilidades en las poblaciones. Ahora, para continuar con el tema de desastres, es importante diferenciar algunos conceptos. Necesitamos diferenciar entre emergencia, porque también son fenómenos o situaciones que rompen ese. Necesitamos hablar exclusivamente de desastre y necesitamos diferenciar un desastre de una catástrofe. ¿A qué le llamarían ustedes emergencia? Una situación grave, peligrosa, algún momento crítico, no sé. ¿Ya? ¿Qué más? Estaba referido, doctor, a la hora. No recuerdo si una emergencia era la que requería, o sea, una atención inmediata o esa era la urgencia, no recuerdo. Ya, bueno, esos son otros temas. ¿Qué más?
En una situación de emergencia, cuando hablamos de estos fenómenos o situaciones que rompen el equilibrio entre el ser humano y su ambiente, cuando hablamos de emergencia nos estamos refiriendo a que afecta a un número limitado de personas. Nos referimos que también tiene ciertos daños ambientales, pero en una emergencia es importante saber que este fenómeno o situación no afecta la capacidad de respuesta. Existe una capacidad de respuesta efectiva. O sea, una emergencia podría ser, por ejemplo, un accidente de tránsito. Esa es una emergencia. ¿Quiénes van a estar afectados? Los actores del accidente, ¿verdad? ¿Cómo pueden haber daños ambientales? Pues tal vez han destruido una casa, tal vez han roto la jardinera, tal vez han hecho caer el semáforo. Son daños ambientales. Recordemos que nuestro medio ambiente se divide en físico-social y el físico se divide en más cosas y el social también, ¿no ve? Entonces, la característica principal para diferenciar una emergencia, un desastre y una catástrofe es la cantidad de daños y la capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, para lograr mantener nuestra salud y para lograr mantener nuestra capacidad nuestra calidad de vida, necesitamos adaptarnos a nuestro medio ambiente. Siempre y cuando yo logre adaptarme a este medio ambiente en el que esté, voy a poder mantener esos aspectos. Ejemplo, ¿qué pasa cuando, no sé, hace mucho frío? Mi capacidad de respuesta va a ser abrigarme. Y esa es una forma de adaptación que tengo a las condiciones climáticas. Por ejemplo, ¿qué pasa en situación de desastre? Aquí no tenemos un daño a un número limitado de personas. Tenemos un daño que se puede producir a toda una colectividad. O sea, a todo un grupo de personas que puede ser más grande o más pequeño, dependiendo del tipo de desastre, pero los afecta a todos. En este caso, el medio ambiente también tiene un daño que va a ser más severo en comparación con la emergencia. Y en este caso, existe capacidad de respuesta. En comparación con la emergencia, la capacidad de respuesta ya no es efectiva. Pero en situación de desastre, yo como colectividad puedo responder. Ejemplo, digamos que cae una granizada en Cochabamba, en la ciudad. ¿Qué va a pasar con esta granizada? Va a romper autos, va a romper vidrios. En la zona rural va a destruir cultivos. ¿A qué me refiero con capacidad de respuesta? Cada persona que se ha visto damnificada va a resolver los daños que ha vivido, pero también el gobierno puede colaborar con los daños que sean más grandes. Por ejemplo, en el área rural, si estas personas que son agricultoras pierden todos sus cultivos, pues el gobierno tendrá que tener una respuesta para ayudar a estas personas que han perdido su fuente de ingresos o su fuente de alimentos. ¿Qué pasa con una catástrofe? Una catástrofe es mucho más severa. Cuando hablamos de catástrofes, estamos hablando de una situación o de un evento masivo. Afecta a gran cantidad de población, los daños ambientales son severos. Pero la característica principal de una catástrofe es que no existe capacidad de respuesta. O sea, han sido tan grandes los daños
que nuestro gobierno por sí solo ya no puede ayudar a la gente. Por lo tanto, en una catástrofe nosotros necesitamos de ayuda internacional o de ayuda de otras ciudades, ayuda de ONGs, de lo que sea, porque nosotros solitos no podemos salir de esta situación, no podemos aliviar este daño que hemos sufrido. Esa es la diferencia entre emergencia, desastre, catástrofe. Ahora, para entender un poquito los desastres, también necesitamos conocer otros conceptos como aquí, amenaza, vulnerabilidad. ¿Por qué sale esto? Aquí. Vulnerabilidad y riesgo. Para calcular la severidad de estos daños, de esos desastres, de esas emergencias o lo que sea, se utiliza esta fórmula que es bien sencilla. No necesito que ustedes calculen los riesgos, ¿ya? Pero sí quiero resaltar las diferencias entre estos conceptos. Ya conocemos qué es un riesgo. Lo hemos hablado desde el primer día de clases, creo. ¿Quién me puede recordar a qué le vamos a llamar riesgo? ¿Se acuerdan? Factor de riesgo. ¿Qué era un factor de riesgo? Nada, entonces se los voy a dejar eso como tarea. Amenaza y vulnerabilidad no los hemos visto con tanto detalle como el riesgo. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de a qué podríamos llamarle amenaza? Una cosa que no puede causar daño, ¿verdad? Más o menos, Gabriel. Una amenaza es un factor que puede ocurrir. O sea, esta amenaza tiene una potencialidad de daño. Entonces, un ejemplo de amenaza. Cuando está lloviendo mucho y yo sé que por todas las lluvias que están cayendo, puede haber probabilidad de inundación. Esa es una amenaza, algo que podría ocurrir. Y así como podría ocurrir, yo sé que puedo correr algún daño. ¿Quién me puede decir a qué llamamos vulnerabilidad? Este concepto sí lo hemos visto antes. ¿A qué llamamos vulnerable? ¿Se acuerdan? Poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son? La susceptibilidad que tenemos, doctora, para tener algo. Sí, ¿y qué significa susceptibilidad? Es um risco que uma operação não tem. Sí, Víctor. Entonces, una susceptibilidad es una posibilidad de sufrir las consecuencias. Sufrir las consecuencias o los efectos. Vamos a poner efectos mejor. Ya sabemos qué son efectos, ¿no ve? Pueden haber efectos positivos, efectos negativos, ya. Entonces, cuando en mi medio ambiente se mezclan las amenazas con mis vulnerabilidades, ojo con esto porque es importante también. Las amenazas son externas,
Las vulnerabilidades son internas. Entonces, cuando estas amenazas externas se mezclan con mis vulnerabilidades internas, ahí es donde existe el riesgo. Y ya vamos a descubrir qué significaba riesgo, ¿no ves? Eso es tarea. A ver, lo voy a dejar en rojo. Así. ¿Qué significa riesgo? Ahora, ejemplo de esto. Una amenaza en Cochabamba. Es que nosotros en algún momento de nuestra existencia suframos un terremoto. Es una amenaza. ¿Por qué? Porque la ciudad de Cochabamba está alojada sobre fallas geológicas. Y como tenemos fallas geológicas debajo, estas fallas suelen moverse de tiempo en tiempo. No sé si ustedes saben, los que viven en Cochabamba, pero hace 1 o 2 semanas hemos tenido un movimiento sísmico. ¿Lo ves? Esa es una amenaza. ¿Cuáles son nuestras vulnerabilidades como ciudad? Nuestras vulnerabilidades, una de ellas es que gran parte de la población de Cochabamba está en la ciudad. Todos están bien juntitos, ¿verdad? Las casas están juntas, hay mucha gente viviendo en la ciudad. ¿Y qué pasa? Mientras más población en un espacio pequeño, mayores van a ser los efectos que sufra esta población en ese espacio. ¿A qué me refiero? Si es que hubiera un terremoto, se caerían las casas y no estarían afectadas 3 o 4 familias, ¿verdad? Estarían afectadas cientos de familias. Esa es la vulnerabilidad. Son cosas internas que nosotros como población tenemos que podríamos mejorar para disminuir nuestras vulnerabilidades y nuestro riesgo. Pero mientras no mejoremos las vulnerabilidades, las consecuencias o los efectos de estas amenazas van a aumentar el riesgo que nosotros tenemos de sufrir alguna consecuencia o algún daño. Así funcionan los desastres. Ahora, otra cosa importante que necesitamos resaltar en esta clase es la clasificación. ¿Qué color podemos usar? A ver, negro. ¿Cuál va a ser la clasificación de los desastres? Porque hemos dicho, no siempre son naturales. A veces pueden ser provocados por el hombre. Entonces, la clasificación de los desastres tiene muchas formas, pero yo quiero que veamos 2 clasificaciones. Según su cronología, vamos a hablar de desastres agudos y desastres crónicos. Sí. Si ustedes se fijan, estos desastres o estas amenazas tienen diferentes formas. Ejemplo, cuando hablamos de desastres naturales, sabemos que hay situaciones o eventos que van a surgir de un momento a otro, como un terremoto. Nosotros no podemos estar exactamente seguros de cuándo va a suceder uno de estos, ¿verdad? Ese es un desastre agudo. Pero también hay otro tipo de eventos naturales, como el caso de los desastres crónicos, que se desarrollan con el paso del tiempo. Ejemplo, una sequía. Una sequía no es algo que se da de un minuto a otro, de un día a otro o de una semana a otra. La sequía se da con el paso de meses. Y para identificar y prevenir una sequía, yo tengo mucho más tiempo para tomar acciones y evitar este desastre. Ahora, que yo tome esas acciones o que no las haga es diferente, ¿verdad?
pero en los desastres crónicos casi siempre yo podría evitar ese desenlace, casi siempre. En los agudos, no siempre. Como en el caso de terremoto, que es una situación extrema, yo no puedo estar prevenida contra esto. Lo que sí puedo hacer es disminuir mi vulnerabilidad. Construir casas que sean sismorresistentes, edificios sismorresistentes, puedo disminuir la vulnerabilidad educando a las personas para saber dónde tienen que alojarse en caso de terremoto. Puedo hacer esas cosas, pero la amenaza va a estar presente y va a surgir en cualquier momento. Hay otros desastres agudos que también nos dan tiempo de prepararnos, como los tornados. Por ejemplo, ¿no? Se forma un tornado, vemos cómo se está formando y en ese momento podemos decirle a la gente, salgan todos de sus casas y vayan a un lugar seguro. O salgan todos de sus casas y los vamos a llevar a otra ciudad. Para que el desastre que ocurra allá destruya el medio ambiente, destruya casas, pero no nos provoque muertos o accidentes, digamos, ¿no? Bien. Otra clasificación, ya es la clasificación que más me interesa para su tarea del día de hoy, es según la etiología del desastre. Con etiología sabemos que nos referimos a causas, ¿verdad? Entonces, según la etiología de los desastres, podemos tener, no sé cómo escribirlo aquí, podemos tener desastres naturales. En cuanto a los desastres naturales, pueden tener diferentes formas. Podemos tener desastres naturales meteorológicos, que serían aquellos relacionados con el clima. ¿Quién me puede dar ejemplos de desastres naturales meteorológicos? ¿Alguien? Inundaciones, Tsunamis. doctora, Maremotos, Tsunami. terremotos. Excelente. Podemos hablar de inundaciones, podemos hablar de sequías, podemos hablar de lluvias, ¿verdad? Bien. ¿Qué otro tipo de desastres tenemos? Los generados por procesos dinámicos al interior de la Tierra. ¿Quién me puede dar ejemplo de esto? Erupciones, doctora. ¿Perdón? Erupciones. Ya, Terremoto, doctora. terremotos, sismos, erupciones volcánicas, muy bien. Tenemos otra clasificación, los desastres dinámicos al exterior de la Tierra. ¿Quién me puede dar ejemplo? Estoy con duda, tal vez vulcano. No, eso es al interior. Ah, ya. Deslizamientos de tierra. Un deslizamiento de tierra, doctora. Excelente. Deslizamientos de tierra, avalanchas, aluviones. Y también tenemos los desastres naturales biológicos. ¿Quién me puede dar ejemplos? Aquecimento global. No. No te olvides que estamos hablando de naturales. ¿Podría ser, doctora, meteoritos? No. Coronavirus, doctora. Muy bien. ¿Epidemias?
Si hablamos de biológico, estamos hablando de seres vivos, ¿ve? Entonces, epidemias, pandemias, plagas. ¿Dudas hasta aquí? No. No sé cómo No, organizar. doctora. Bien. No, doctora. Según su etiología, también podemos tener desastres antropogénicos. Cuando hablamos de antropogénicos nos referimos a provocados por los humanos. Entre estos desastres antropogénicos se clasifican, por ejemplo, de acuerdo a su tecnología. O los desastres tecnológicos, quiero decir. ¿Quién me puede dar un ejemplo de desastre tecnológico? Contaminación, a ver. La Problemas contaminación. nucleares, doctora. Eso. Los accidentes nucleares, ¿verdad? Lo que hemos visto ¿qué se llama? Hiroshima. Chernobyl. Exacto, esos son desastres tecnológicos. Existen otro tipo de desastres por guerra y delincuencia. Creo que esto está claro, ¿no? Cuando hay guerra, obviamente se considera situación de desastre, porque nos afecta como población, nos afecta como medio ambiente y tenemos una capacidad de respuesta más o menos reducida dependiendo del país. ¿Qué más? Hay otro tipo de desastres que se conocen como sociales o civiles. ¿Quién me puede dar ejemplo de esto? Quizá guerras, doctora. No, eso ya está arriba ya, con las guerras y la delincuencia. Un ejemplo de desastres sociales o civiles para los que han estado atentos a lo que pasaba en Bolivia el año 2019, por ejemplo, ¿verdad? Vandalismo. ¿Político? Exacto, Ranieli. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, problemas políticos. En Bolivia hemos sufrido fraude el año 2019. ¿Y qué pasó con la gente? Ha hecho movilización, ha hecho protestas, ha detenido todo el país durante 21 días. Eso es un desastre social civil. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues hablamos de consecuencias sociales, como los problemas económicos con los que hemos terminado, hemos perdido algunas personas por las manifestaciones, ¿verdad? Daños a la propiedad pública. Bien, existen otros desastres por mal manejo de los recursos. ¿Quién me puede dar ejemplo de esto? Corrupção, doutora? ¿Cómo, Nidia? La corrupção? ¿Qué es eso? Ah, no sé hablar. Corrupción. A ver, mal manejo de recursos son como los recursos de Desviados del gobierno. un recurso algo que el así. gobierno deja para medicamentos y no ocupan para eso, ocupan menos que él dejó, algo así. Ya entiendo. Eso más sería un desastre social o civil. Con mal manejo de los recursos, me refiero a los recursos naturales. Mal manejo de recursos naturales. Ahí. Entonces, un ejemplo de mal manejo de recursos naturales. Ahora sí, ¿qué podría ser? Explotación, doctora, de los recursos. Perfecto, Cristian, la sobreexplotación, ¿verdad? La deforestación masiva. Aquí sí podemos hablar de las basuras, del problema ambiental que tenemos con todas las basuras que producimos. Y al último vienen a ser los accidentes.
En cuanto a los accidentes, creo que sí. No sé, accidentes de tránsito, accidentes de avión, ¿verdad? Edificios que se caen, etc. Ahora, esto es importante. También tenemos los desastres híbridos, que es parte de su tarea. ¿Qué sucede con los desastres híbridos? Se dice que entre los desastres naturales y entre los desastres antropogénicos no hay una línea clara que divida unos de otros. La mayoría de los desastres, la gran mayoría de los desastres son de este tipo, o sea, son desastres híbridos. ¿A qué me refiero? Ejemplo. Ejemplo. Digamos, un desastre natural, un terremoto. ¿Ese terremoto qué va a provocar entre nosotros como población? Entre nosotros como población va a provocar desastres tecnológicos, desastres sociales, accidentes, ¿verdad? El origen principal, el terremoto. Pero no solo vamos a sufrir las consecuencias del movimiento de la Tierra, vamos a tener consecuencias en la estructura que tenemos como sociedad, sea parte de nuestro medio ambiente físico o sea parte de nuestro medio ambiente social. Ahí hablamos de un desastre híbrido. ¿Por qué? Porque tenemos de las dos partes. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo. Yo deforesto todos los árboles que existen en el cerro. Quito todos los árboles. ¿Qué va a pasar a mediano o a largo plazo con esa tierra? Va a perder consistencia. Y si es que hay una lluvia, toda esa tierra puede caer sobre las casas que están en las faldas del cerro. Ahí hablamos otra vez de un desastre híbrido. ¿Quién ha sido responsable del mal manejo de los recursos? Nosotros. Nosotros hemos erosionado la tierra quitando todos los árboles. Pero ¿qué ha pasado? Esta acción que nosotros hemos tenido nos ha provocado como consecuencia un desastre natural. Entonces, como vemos, según la teología de los desastres, parece simple, ¿verdad? Decir, al interior de la tierra podemos tener terremotos, al exterior de la tierra tornados, no, yo qué sé, ¿verdad? Pero están relacionados. ¿Por qué no lo llamaríamos desastre? Si es que no interrumpiría nuestro equilibrio con ese medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, en base a esto, ¿alguna consulta hasta aquí? No. Bien. Creo que no. Perfecto. ¿Dónde lo pongo aquí? Pueden sacarle una captura de pantalla a este pizarrón antes de cambiarlo. En 3, 2, 1. Bien, para terminar esta clase, quisiera explicarles sobre el ciclo de los desastres. Los desastres, en realidad, sufren un ciclo. ¿A qué nos referimos con un ciclo? Son una serie de pasos que no tienen un fin. Por eso le llamamos ciclo. Y cuando hablamos de desastres, cumplen esta serie de pasos que no tienen un fin. Entonces, en el ciclo de los desastres, la primera etapa de la que necesitamos hablar es la etapa de preparación. ¿Qué sucede en esta etapa? Como sociedad, nosotros ya conocemos nuestras amenazas y vulnerabilidades, ya las conocemos. ¿Y qué deberíamos hacer en este caso? Deberíamos
prepararnos, como dice el nombre de esta etapa, para disminuir las vulnerabilidades y para preparar a la gente ante las amenazas que tenemos presentes. Ejemplo, durante la etapa de preparación, nosotros, a través del gobierno, podríamos exigir que a partir de ahora, cada casa, cada edificio que se construya sea sismo resistente, como decíamos antes. En esta etapa de preparación, nosotros como sociedad deberíamos educar a las personas que nos rodean para guardar alimentos no perecederos, para guardar agua en botellas, para, no sé, para que guarden pilas, linternas, ¿verdad? Cualquier cosa dentro de una mochilita. ¿Para qué prepararían esta mochilita? Todos nosotros deberíamos tenerla. Para que en caso de que suceda un desastre, yo en mi mochila tenga todo listo y preparado para luchar contra la situación que venga. Ese es otro ejemplo de la fase de preparación. Entonces, como ustedes ven, en la fase de preparación no estamos hablando del desastre, pero estamos hablando de que deberíamos ser capaces de disminuir nuestras vulnerabilidades y si podemos controlar nuestras amenazas. ¿Cuál es el segundo paso del ciclo de los desastres? Aquí hablamos de la etapa de alerta. Como su nombre nos dice, en la etapa de alerta nos estamos dando cuenta de que el desastre ya está por ocurrir. Ya está por ocurrir. Ahora. La fase de alerta puede ser más o menos larga dependiendo del tipo de desastre que estamos estudiando o que estamos hablando. Ejemplo, en el caso de una sequía, hemos dicho que para las sequías tienen que pasar semanas y meses enteros antes de que esta situación de sequía pueda afectar a las personas. Entonces, si yo veo que no hay lluvias, si yo veo que la tierra está cada vez más seca, si yo veo que mis fuentes de agua disminuyen en tamaño, esa es mi etapa de alerta. Yo tengo que iniciar acciones inmediatas para detener las consecuencias de ese desastre que voy a sufrir. En la etapa de alerta ya tengo que tomar acción, sí o sí acción. ¿Se dan cuenta? Otro tipo de desastres. A ver, en un desastre antropogénico civil, lo que ha pasado en el 2019, hemos visto que poco a poco la gente ha comenzado a enojarse, poco a poco la gente ha comenzado a manifestarse, poco a poco la gente ha comenzado a bloquear. ¿Verdad? Ha sido poco a poco, gradual, hasta que ha llegado un momento en el cual la gente ha estallado y ha detenido todo tipo de actividades. Y hemos visto los conflictos civiles, ¿verdad? Hemos visto gente morir, hemos visto todo tipo de cosas. Esa era la etapa de alerta, cuando poco a poco la gente se enojaba más y hacía cada vez más cosas por manifestarse y mostrar su descontento. Ese era el momento ideal para tomar alguna acción que pueda detener el descontento de la gente. Bien. La tercera etapa del ciclo de los desastres. Antes de pasar a la siguiente etapa. Esta etapa de alerta, como ven, puede ser más o menos larga dependiendo la situación a la que nos estamos enfrentando. Pero si ustedes se dan cuenta, hay algunos desastres que no tienen esta etapa de alerta. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Solo un ejemplo. ¿Nada? Creo que me he desconectado, chicos. No, puedes Ay, repetir, pero se ha cortado para mí. perdón, Gabriel, otra vez.
Se ha cortado para mí, doctora. ¿Puede repetir? Ah, hay un desastre, un tipo de desastre que no tiene periodo de alerta. ¿Cuál es? Al menos yo me acuerdo de uno, que no nos avisa que tenemos que prepararnos, así simplemente sucede. ¿Cuál sería? Tsunami, doctora. Tsunami, doctora. ¿Seguros? Que yo sepa, se pueden prever. Los terremotos. ¿Ya ves? Su periodo de alerta no existe. Porque ahora estamos charlando y dando la clase y quién sabe al siguiente segundo desaparezca de aquí. Tal vez. Entonces, ahora sí. El tercer paso del ciclo de los desastres es el periodo de impacto. Como dice su nombre, en el periodo de impacto ya sucede el desastre, ya pasa. Si es un terremoto, la tierra comienza a moverse. Si es un accidente aéreo, el avión choca. Si es no sé qué más podría decirles. Si, no sé, si es un tsunami, el agua del mar choca con las casas de la costa. Ese es el periodo de impacto. En el periodo de impacto no nos da mucho tiempo para reaccionar. No nos da mucho tiempo para reaccionar, porque como vemos en el periodo de impacto sucede el daño. El siguiente periodo, después del impacto, perdón. Cuando hablamos de impacto, es importante considerar que las consecuencias del desastre se van a ver de acuerdo al grado de desarrollo del país y de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que existe en ese territorio que ha sufrido el impacto. No se olviden, mientras más ciudadanos juntos, este desastre que yo voy a sufrir va a tener más consecuencias sobre todo ese grupo de ciudadanos. Pero si estos ciudadanos están separados como en el área rural, las consecuencias sobre ellos en la fase de impacto va a ser menor. Entonces, son datos importantes a considerar. Luego, tenemos la fase de emergencia. En esta fase de emergencia, sí, nosotros estamos obligados a reaccionar. Entonces, ustedes han visto, después de un impacto o después de un desastre, ¿qué surge? Comenzamos a organizarnos. Como ciudadanos vamos y rescatamos a los heridos. Como ciudadanos preparamos comida para los que han perdido sus casas, ¿verdad? O para los que están ayudando, para los voluntarios. Como ciudadanos en la fase de emergencia tratamos de crear lugares o áreas que se conviertan en campamentos provisionales para esas personas. La idea clave aquí es provisional. Yo no debería dejar a mis ciudadanos afectados en campamentos porque eso también va a tener un impacto sobre su salud y sobre su calidad de vida. Por ejemplo, en el caso que les he traído para esta tarea, les hablo sobre Haití, que es un país, sabemos, pobre, bastante pobre, que tiene problemas políticos, que tiene problemas económicos y que además sufre desastres constantemente. ¿Y qué pasa después de sus desastres? Son afectados por más desastres. Entonces, ahí vemos que en la parte de emergencia, nosotros tenemos que actuar rápidamente si queremos que el daño del impacto de ese desastre no sea tan grave o tan severo para nosotros como población. Ahora, dependiendo del grado de desarrollo de cada país, esta fase de emergencia puede resolverse rápidamente si tengo muchos recursos y si actúo rápido, pero si soy un país pobre, si no tengo
personas sanas que me ayuden a rescatar a los afectados, o si no tengo la capacidad política, esta fase de emergencia puede alargarse. Y mientras más larga es, y mientras más tiempo mis personas estén en campamentos o estén fuera de su estilo de vida normal, más daño sobre su salud van a tener. Entonces, es uno de los momentos clave del ciclo de los desastres. Finalmente, en el ciclo de los desastres, tenemos la fase de reconstrucción. En la fase de reconstrucción, nosotros deberíamos aprovechar este desastre para mejorar las situaciones en las que estábamos antes. No se olviden, en la emergencia hemos rescatado a todas las personas y hemos puesto a la gente en campamentos. En la emergencia. ¿Qué pasa en la reconstrucción? Ya debería volver a construir mis casas, ya debería volver a funcionar mis servicios, sean mis hospitales, mi gobierno, mi agua, mi luz, lo que sea. En la fase de reconstrucción, yo tengo que aprovechar para que todo aquello que se ha destruido durante la fase de impacto pueda, como su nombre dice, reconstruirlo o mejorarlo de manera que el siguiente desastre de ese tipo no me afecte tanto como me ha afectado ahora. Por ejemplo, Chile es otro de los países que tiene muchos problemas con fallas geológicas, ¿verdad? Igual que Cochabamba. En Chile hay muchos sismos, han habido terremotos terribles que han dañado la ciudad completa. ¿Pero qué ha hecho Chile? Chile ha tenido la capacidad política, económica y social para reconstruirse de manera que los siguientes terremotos que ellos sufran no los afecten tanto como los han afectado en el pasado. Entonces, ellos tienen leyes en las cuales todos están obligados a construir todas las casas y edificios con estas normas de sismo resistencia, por ejemplo. Entonces, ¿esto con qué quiero llegar? Quiero llegar a que la fase de reconstrucción tiene que ser crucial para que nosotros podamos reorganizarnos y podamos disminuir esas vulnerabilidades que tenemos como ciudadanos. ¿Y qué pasa después de la fase de reconstrucción? Volvemos a la fase de preparación. Deberíamos volver a educarnos, deberíamos volver a controlar estos riesgos ambientales que tenemos, deberíamos volver a lo que ya hemos mencionado antes. De esta manera funciona el ciclo de los desastres, de esta manera. Y esto nos ayuda a que como profesionales de salud podamos también ayudar a educar a la población y a prepararse ellos mismos para disminuir los riesgos y las vulnerabilidades que tenemos como sociedad. ¿Dudas hasta acá? Muy No. buena, doctora. Si quieren pueden sacarle una captura. Ay, no sé qué hice. Si quieren pueden sacarle una captura de pantalla a este pizarrón antes de concluir la clase. Entonces, 3, 2, 1. Listo. ¿Dudas, muchachos? Ninguna. No, doctora. Bueno, No, doctora. muchachos. Entonces, ¿quieren que les muestre su tarea? Por favor. Claro que sí. Ay, se ha cerrado. Lo voy a hacer visible antes de mostrarles su tarea. ¿Qué les parece? Luego me olvido.
Ay, caramba. Ya. A ver, debe ser, ¿cuál será? Tarea semanal, este es. Entonces, queridos muchachos, esta es su tarea. Como siempre, horario de clases, ¿verdad? Ujú. Plagio 0, 2 tareas igual 0, ya saben. Aquí me interesa. Les he compartido aquí, como siempre, la rúbrica de evaluación, pero me interesa además que revisen este documento que se llama Práctica MS2 Desastres. En este documento está la historia de Haití, como les comentaba. Cómo es un país tan pobre y cómo sufre como consecuencia de todo lo que le pasa a ese pobre país. Entonces, las instrucciones simples. ¿Qué quiero que es lo que hagan acá? Aquí, primero, que me clasifiquen los desastres de Haití según su etiología, que han visto que según la etiología tenemos varias clasificaciones. Según el carácter cronológico, que hemos visto también problemas agudos crónicos, y según el impacto. Esta clasificación no la he mencionado en clases porque necesito que lean el material que les he facilitado. Segunda cosa, aquí. Respecto al ciclo de los desastres, quiero que me indiquen qué planificarían en cada uno de esas etapas. ¿Qué planificarían en la fase de preparación, en la fase de impacto? Unas 2 acciones o 3 por cada una de las fases del ciclo estarían genial. Y finalmente, ¿cómo creen que esta situación, o sea, la situación de Haití con todas estas cosas, afecta la salud física, psicológica y social? ¿Por qué estamos hablando de esta salud física, psicológica y social? Por el concepto de salud, ¿verdad? Quiero que ustedes se den cuenta de cómo estos problemas del medio ambiente físico y del medio ambiente social se convierten en un problema de salud pública. ¿Dudas, muchachos queridos? No. No, muchachos, entonces, muchas gracias por asistir a la clase, que les vaya muy bien. Voy a intentar estar atenta a sus dudas. Nos vemos la siguiente semana. Ya, gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctor. doctora. Eh, Gracias. Chao. Gracias, doctor. Que le vaya bien. Gracias, igual.